Te pedimos que hables en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu ministre nuestra alma. Te pedimos, Señor, que las palabras que salen de mi boca te den gloria, produzcan gozo en tu pueblo y traigan a ti aquellos que están lejos de ti. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿puedes sentar? ¿Cómo estamos, familia? Después de 2 semanas de Missions Fest o Festival de Misiones, hoy estamos volviendo a nuestra serie que hemos estado haciendo basado en el Sermón del Monte. Si se acuerda, el Sermón del Monte es esta sección de la Escritura que empieza en Mateo capítulo 5 y va hasta Mateo capítulo 7. Y es una serie de enseñanzas. El Señor Jesús le da a sus discípulos antes de enviarlos al mundo como agentes de restauración, como gente que viviría diferente, gente que estaría en el mundo, pero viviría diferente al mundo. De tal forma que cuando el Señor está enseñando esto, Él espera que los discípulos y su iglesia viva tan diferente que los demás pueden notar. Que su pueblo viva tan diferente, que vive con diferentes valores y diferente estilo de vida, que vivan de tal forma como que pertenecieran a otro reino. Y por eso el título de esta serie, o el nombre que le hemos dado a la serie, es El Reino al Revés. Hoy estamos terminando el capítulo 6 del libro de Mateo. Y es bien interesante porque el Señor va a estar hablando de la preocupación. ¿Cuántos de ustedes son gente que se preocupa? Si los que no levantaron la mano están mintiendo, todos los demás. La realidad es que todos nosotros somos gente que nos preocupamos y el Señor va a hablar va a decir en 3 diferentes ocasiones la misma frase. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. En el versículo 25, en el versículo 31 y en el versículo 34. Hazme un favor, dile a la persona que está al lado tuyo, no te preocupes. Eso es tan fácil de decir, tan difícil de aplicar. Amén. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacerle 2 preguntas al texto. Bien simples las preguntas. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Y cómo podemos aprender a lidiar con esto? ¿Por qué nos preocupamos? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cómo podemos aprender a lidiar con esto? Lo que yo quiero que tú veas desde el principio es que el Señor Jesús no te va a decir cómo deshacerte de la preocupación. Y ahorita te muestro por qué. Lo que el Señor va a hacer va a hacer como una operación en tu corazón para que tú veas lo que causa la preocupación y luego te va a decir cómo aprender a lidiar con la preocupación. Amén. Vamos con la primera pregunta, ¿por qué nos preocupamos? Esta parte la tengo que hacer en Spanglish. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una canción que dice Don't worry, be happy? Levante la mano. Ok, wow, un montón de gente. A lo mejor no entendemos todo lo que la canción decía, pero es una canción que se volvió súper famosa aquí en los Estados Unidos y a lo largo del mundo en realidad. Don't worry. ¿Se acuerda de eso? Debería yo estar cantando en el grupo de oración. Déjenme les doy una parte en inglés y de ahí hago como una traducción bien leve de lo que dice. Mira lo que dice en inglés la canción. Here's a little song I wrote. Esta es la canción que yo escribí. You might want to sing it note for note. Cántela nota por nota. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. En otras palabras, vas a sufrir en la vida, esa es mi traducción. Vas a sufrir en la vida, pero cuando te preocupas, haces que la intensidad de la preocupación se vuelva doble. Por lo tanto, don't worry, be happy. Ahora no para el hombre ahí. Porque dice, ain't got no place to lay your head. ¿No tienes un lugar donde puedas reposar tu cabeza? Somebody came and took your bed. Alguien te quitó tu cama. Don't worry, be happy. Diga, don't worry, be happy. Y de ahí dice, the landlord said your rent is late. El dueño de tu apartamento dice que estás tarde con la renta. He may have to litigate. Te va a tener que echar. But don't worry, be happy. Mira qué estupidez de canción. ¿Cómo tú controlas tus emociones?
puedes tú decirle a tus emociones, don't worry. Puedes tú mandar sobre tus emociones de tal forma que tú dices, be happy. Es imposible. Es imposible que tú le digas a tus emociones algo y que tus emociones automáticamente te obedezcan. Es imposible. Gracias al Señor, eso no es lo que el Señor Jesús está enseñando. El Señor Jesús no te está diciendo, don't worry, be happy. Lo que el Señor te está mostrando y te va a enseñar es que nosotros tenemos que aprender a mirar de dónde viene la preocupación. Y una vez que vemos de dónde viene la preocupación, entonces podemos aprender a lidiar con la preocupación. Entonces, si tú estás esperando que de alguna forma el Señor te dé algo mágico para que no tengas que preocuparte, te estás engañando a ti mismo. La preocupación es parte de nuestra vida. Es parte de lo que significa ser seres humanos caídos en esta condición. Nosotros sí nos preocupamos. Tú y yo no tenemos ni la habilidad ni el poder de controlar nuestras emociones cuando nosotros queremos. No tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, el Señor te va a mostrar, vamos a ver cómo se trata con eso. Y empezamos una vez más mirando qué es lo que lo causa. Y el texto nos dice 3 cosas. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a ser personas con preocupaciones? Número 1, la ansiedad o la preocupación, que es la misma palabra en la original. La ansiedad fluye de nosotros cuestionar nuestro valor como ser humanos. La ansiedad y la preocupación fluyen de nosotros cuestionar nuestro valor como seres humanos. Y esto viene de los versículos 25 al 27. En el versículo 25 el Señor dice, no te preocupes ni por tu vida, ni por lo que comes, ni por lo que bebes, ni por tu cuerpo. No te preocupes ni siquiera por lo que te vas a poner. Y en el versículo 26 te dice, ¿por qué? En el versículo 26 te dice, ¿por qué no deberías preocuparte? Y utiliza una ilustración como ejemplo. Y utiliza a las aves del cielo, un pajarito utiliza. Y nos dice que los pájaros, las aves del cielo, en realidad sí tienen que buscar alimento. Pero nos dice que esas aves ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y después de eso, en el versículo 26, la segunda parte, el Señor Jesús dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valen ustedes, diga nosotros, mucho más que ellas? Mira lo que el Señor Jesús está diciendo. La palabra valor significa que tú tienes peso, que tú importas, que tú tienes significado. Y el Señor Jesús te dice, ¿no crees que tú tienes más valor que un insignificante animal de este tamaño? Mira lo que el Señor Jesús está enseñando. Si el Señor, si Dios se proteja por un animal que no tiene alma. Espero que usted sabía que los animales no tienen alma, ¿verdad? Si usted es un amante de los animales, no se ofenda. Los animales no tienen alma. Pero si el Señor se preocupa por una criatura que no tiene alma, ¿qué te hace pensar que no se va a preocupar de ti que tienes alma? Que lo más importante que tú tienes, que es lo que el Señor salva primordialmente. Mira lo que el Señor Jesús dice, si el Señor se encarga de un animal tan pequeño como un ave, que comparado al ser humano es casi nada, porque tú estás creado a la imagen del Señor y un animal no está creado a la imagen del Señor. Si el Señor se encarga de un animal tan pequeño que ni siquiera refleja la imagen del Señor, ¿cómo es que el Señor no se va a preocupar de ti que reflejas la imagen del Señor?
Esto es lo interesante, que la Biblia nos dice en Génesis que cuando el Señor crea a los seres humanos, los crea a su imagen. Y en Génesis 3, aún después de que nosotros nos hemos vuelto pecadores y el mundo entra a el pecado entra a nuestro corazón, la imagen del Señor de todos modos no se pierde. Tú no pierdes el valor y la dignidad que tienes creado a la imagen del Señor, sin importar lo que has hecho o estás haciendo. En otras palabras, cuando el Señor te mira, cuando Dios te mira, se mira a Él. Es por eso que tienes valor. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, si tenemos valor, entonces, ¿por qué nos preocupamos? Y lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que la razón por la que tú te preocupas, la razón por la que tú tienes ansiedad, es porque o te olvidas que eres una persona que tiene valor, o número 2, estás tratando de crear valor. Estás tratando de crear algo que ya tienes. Mira, hay una película reciente, el año pasado salió, se llama The Greatest Showman. ¿Alguien de ustedes lo ha visto? Levanta la mano. ¿Ok? Como 5 personas. Qué aburrimiento su vida. Mira, The Greatest Showman es este hombre, le voy a arruinar la película, entonces no tiene que verla. Pero es este hombre que siempre ha soñado con ser famoso y poner un show. Y en realidad él contrata a un montón de gente bien, se podría decir, particular. Y crea realmente un show increíble, hermoso. Y se vuelve una persona de éxito. Y es una persona que adquiere popularidad. Y es una persona que la gente lo está reconociendo. Y es una persona que la gente está diciendo, wow, tremendo hombre, tremendo show. Excepto un crítico. Un hombre que no importa lo que este otro hombre haga, siempre dice, oh, ese hombre no tiene nada. No está tan bonito el show. Y esto se lo está comiendo vivo por dentro. Y él está luchando con esto de tal forma que sigue buscando, sigue tratando y finalmente se encuentra una mujer que canta angelicalmente y la trae y la mujer canta de tal forma que el crítico tiene que ser, oh, ahora sí tienes un buen show, ahora sí vale la pena. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que en su búsqueda desesperada de tener valor, sacrificó a su esposa y a sus niñas, sacrificó a toda la gente con la que él trabajaba, sacrificó todo lo que tenía. Ese es el peligro cuando tú no entiendes y crees el valor que el Señor te ha ya dado. O se te olvida que tienes valor o tratas de crear valor. O se te olvida que vales la pena como ser humano o tratas de crear algo que diga que vales la pena como ser humano. Es por eso que estás sufriendo con la ansiedad. Es por eso que tú tienes preocupaciones. Estás tratando de hacer algo que tú ya eres. Se te ha olvidado que si el Señor cuida a una criatura como un ave, ¿cómo no te cuidaría a ti? La segunda cosa que el texto nos muestra es que la ansiedad o la preocupación fluye de realmente no conocer al Señor. Y quiero que me escuches bien porque hay muchos de los que estamos aquí que simplemente vienen a la iglesia sin conocer al Señor. Y esto es una invitación a que realmente tú lo conozcas. Porque nuestro problema con la ansiedad y la preocupación no es un problema de emociones. Es un problema de teología. La teología, por definición, es estudiar a Dios y conocer a Dios. Nuestro problema con la preocupación y la ansiedad son problemas de teología. O no conocemos o no creemos en el Dios que siempre provee y siempre le importas. Y esto viene en los versículos 28 al 32. Y el Señor Jesús empieza en esta sección y hace la pregunta, ¿por qué te preocupas por la ropa? Note aquí, note la pregunta tan simple, es ¿por qué te preocupas por lo que te vas a poner? Y utiliza una vez más otra ilustración, pero en esta ilustración utiliza flores, lirios, una planta. Y dice, observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y de ahí nos dice,
Y dice que en el versículo 29 que son hermosas y magnificentes en belleza, tal así que son mucho más hermosas que aún Salomón. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, versículo 29, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Ahora, si tú no sabes quién es Salomón, ya me lo comparto. Salomón en el Antiguo Testamento es uno de los reyes más famosos. Famoso por su sabiduría, famoso por sus triunfos, famoso por lo que logró, famoso por lo que tenía, famoso por su belleza. Y el Señor Jesús dice que un lirio, un insignificante lirio, es grandiosamente más hermoso que Salomón. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor siempre provee para aquellas cosas que aún no pueden hacerse hermosas a sí mismo. A Dios siempre le importa. Dios siempre provee. Dios siempre hace lo que tiene que hacer. Y la pregunta es, ¿no crees tú que el Señor te va a vestir también? Si el Señor se encarga de eso, ¿cómo vas a dudar que también se va a encargar de ti? Si el Señor se encarga de algo que hoy nace y mañana se muere, ¿cómo no se va a encargar de ti que puedes tener vida eterna? ¿No te llama eso la atención? Mire, la palabra proveer viene de una palabra teológica que se llama que Dios obra providencialmente. Dios trabaja y obra providencialmente. Es por eso que Él provee. Es de aquí donde viene este famoso texto que algunos de nosotros hemos escuchado, Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Pablo ahí está diciendo, todas las cosas, para el pueblo de Dios, todas las cosas, diga todas las cosas. Todas las cosas son para bien. No algunas cosas, no de vez en cuando, todas las cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es un Dios que obra providencialmente. Siempre provee lo necesario, siempre hace lo necesario. Mira, te voy a dar un ejemplo como yo lo he visto en mi vida, ¿ok? Y este es un ejemplo que en realidad el pastor Carlos y yo tenemos en común. Y yo ya he compartido esto, pero al estar escribiendo este sermón me estaba acordando mucho de eso. Mire, yo vengo de Sudamérica, ¿verdad? Soy colombiano, argentino, chileno y todo lo demás que se te ocurra. Lo interesante es que cuando yo vine a este país yo no era creyente. Y yo estoy convencido que la razón por la que yo soy creyente y la razón por la que estoy pastoreando y la razón por la que usted está escuchando este sermón hoy es por Fidel Castro. Estoy convencido que es por Fidel Castro. Oh, yo no sabía que Fidel Castro era creyente. No era creyente. Pero déjame te lo explico. Mira, yo he tenido 3 pastores en la vida, solamente 3. Y espero que el Señor no me dé más. Un montón. Mi primer pastor fue un hombre que tuvo que salir de Cuba por Fidel Castro. Y fue un hombre que salió de Cuba, vino a los Estados Unidos y aquí conoció el Evangelio. Y aquí el Señor lo hizo pastor. Y fue el primer hombre que hasta cierto punto el Señor utilizó para invitarme o recibirme a la familia de Cristo. Un pastor cubano huyendo de Fidel Castro para que yo recibiera el Evangelio. Ese fue mi primer pastor. Es más, le voy a decir, ese primer pastor fue el pastor de Carlos. El papá y pastor de Carlos. El segundo pastor era otro cubano. Un cubano que también tuvo que dejar a Cuba por Fidel Castro. Y vino a Estados Unidos y aquí conoció el Evangelio y el Señor lo llamó a ser pastor. Y ese fue el pastor que el Señor utilizó para invitarme a ser pastor. Fidel Castro, utilizado por el Señor para echar a un hombre de Cuba, para salvarlo, para hacerlo pastor, para que ese pastor me llamara al ministerio. ¿No le llama la atención? Y el tercer pastor
Escucha aquí que esto es loquísimo. El tercer pastor es el pastor Rob Boo, que es el senior pastor de la iglesia, que no es cubano, pero que cuando se enoja, habla como cubano. Y de vez en cuando se viste como cubano. ¿No te parece a ti que el Señor siempre provee y siempre trabaja providencialmente? De la misma forma que se encarga de un ave, de la misma forma que se encarga de un lirio, ¿qué te hace a ti pensar que el Señor no le importas, no provee y no obra providencialmente en tu vida? ¿Qué te hace pensar eso? La razón por la que tú estás luchando con ansiedad es porque o no conoces al Señor o te cuesta trabajo descansar en el Señor. Lo interesante es que en la Biblia el creer en Dios y el confiar en Dios siempre van de la mano. Mire, yo pienso que parte de la razón por la que nosotros luchamos con la ansiedad y la preocupación es porque se nos olvida que el Señor realmente siempre provee, aún acerca de las cosas del futuro. ¿Cuántos de ustedes les preocupa el futuro? Levanten la mano rapidito. ¿Cuántos de ustedes no les preocupa el futuro para orar por ti porque están mintiendo? Por alguna razón los creyentes, si tú eres creyente ya, por alguna razón tú crees como que el Señor se va a equivocar mañana. De alguna forma te has convencido que en tu mañana el Señor se va a equivocar. Y es por eso que nosotros utilizamos frases como ¿qué tal si? ¿Qué si esto pasa? ¿Qué si esto no pasa? ¿Qué sí, qué sí, qué sí? Y yo estoy convencido que una de las cosas que utiliza Satanás más para hacer nuestra vida miserable es ese temor frente al futuro, como si el Señor se fuera a equivocar. Mire, C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que es ficción, pero él toma tiempo para explicar realmente la dinámica de lo que Satanás podría hacer. Mira, yo estoy convencido que la forma como él muestra tiene mucha verdad. Entonces él muestra a Satanás entrenando a su sobrino para hacer la vida de los creyentes miserables, y esto es lo que él dice. No hay nada como el suspenso y la ansiedad para bloquear la mente de un humano contra el enemigo. El enemigo es Dios. No hay nada como el suspenso y la ansiedad para bloquear la mente de un humano contra el enemigo. Él, dice Satanás, hablando de Dios, quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen hoy. El Señor está interesado en que tú vivas tu presente. Nuestro trabajo, dice el diablo, es mantenerlos pensando en lo que les sucederá o puede suceder. ¿No te parece que eso es verdad? Yo pienso que es verdad. Y el Señor Jesús responde y dice, no se preocupen. No se preocupen de lo que han de comer. No se preocupen de lo que han de beber. No se preocupen de qué van a vestir. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que necesitas. El Padre Celestial sabe lo que necesitas. Por lo tanto, dice el versículo 34, no se angustien por el mañana. No se angustien por el mañana. La tercera razón por la que yo pienso que nosotros experimentamos preocupación y ansiedad es porque en tu corazón tú quieres tener control. En mi corazón yo quiero tener control. Y te lo voy a probar. ¿Cuántos de ustedes se preocupan antes de ir al doctor? Estamos mal, aquí en esta iglesia estamos mal. ¿Cuántos de los que estamos aquí se preocupan cuando tú tienes que ir al doctor y no sabes lo que va a pasar? Muy bien, poquito, otros dos. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado o se preocupan de alguna forma en el futuro de sus hijos, en qué van a trabajar, con quién se van a casar? Levante la mano. ¿Sabes qué es lo interesante? Que por más de que tú te preocupes, no puedes añadir nada a eso.
Tú no puedes predecir lo que el doctor te va a decir. Tú no puedes predecir lo que tu hijo o tu hija va a hacer. Nuestro trabajo es entrenarlos, equiparlos, orar por ellos, darle la palabra, hacer lo que tienes que hacer, sabiendo que el futuro de tus hijos no depende de ti. Que tu vida, aunque te tienes que cuidar, comer, ejercitar, hacer lo que tienes que hacer, no depende de ti. Mira, esta es la forma como yo lo veo. Imagínate un círculo de este tamaño. Y en este círculo, en la parte de adentro, es todo lo que tú puedes controlar el día de hoy. Tú puedes trabajar, tú puedes alimentarte, todo lo que está aquí es lo que tú puedes hacer hoy. En el círculo, un círculo más grande que está fuera de este circulito, un círculo más grande, es todo lo que tiene, en lo que el Señor tiene control, que tú no puedes controlar. Tu futuro, tu salud en el futuro, todas estas cuestiones. ¿Tú sabes por qué nosotros luchamos con ansiedad? Porque queremos controlar lo que solo Dios puede controlar. Porque queremos controlar lo que solo Dios puede controlar. Y es por eso que eres una persona llena de preocupaciones. Y es por eso que la ansiedad te gana. Don't worry, be happy no soluciona nada. Mirar qué es lo que está causando tu ansiedad, sí. A ti se te olvida, a mí se me olvida quién es Dios y quién soy yo. Tú te preocupas, yo me preocupo porque se me olvida que como he sido creado a la imagen de Dios, yo tengo valor. A ti se te olvida, a mí se me olvida que mi Dios siempre provee, siempre obra providencialmente, siempre le importa. La razón por la que tú te preocupas y yo me preocupo es porque quiero estar en control y se me olvida que solamente Dios está en completo control. Ese es el diagnóstico. He ahí tu problema. Y en este punto tú dirías, ay Aníbal, gracias, pero ¿de qué me sirve saber cuál es el problema? ¿Cómo yo aprendo a lidiar con esto? ¿Cómo yo cambio? Y quisiera recordarte que esta es la segunda pregunta. Quisiera recordarte que el Señor no te va a dar un truco para que ya no sientas la preocupación. Eso no existe. El Señor Jesús no te va a mostrar un par de elementos que tienes que utilizar para que ya no sientas ansiedad. Eso no existe. Mientras estés aquí y seas pecador y el Señor no haya regresado, tú siempre vas a experimentar esto. La pregunta es, ¿cómo aprender a lidiar con esto? Y me encanta este pasaje porque el Señor te muestra algo extremadamente práctico. Tan práctico y tan simple que ninguno de nosotros lo hacemos naturalmente. Es más, nosotros hacemos el opuesto. ¿Sabes cuál es la tendencia tuya y mía cuando tenemos ansiedad y preocupaciones? El distraernos. Tú estás preocupado por algo y te sientas enfrente de la televisión por horas. Tú estás preocupado por algo y vas a la película. Tú estás preocupado por algo y vas de shopping. Hello. Tú estás preocupado por algo y la palabra en inglés es vent. Saco a la luz, hablo. El problema es que después que haces todo eso, nada cambia. Sigues igual de preocupado. Es más, estás más preocupado por todas las babosadas que ya dijiste. Disculpen la palabra babosa porque alguien me dijo que era una mala palabra. Ahorita que me acuerdo. Algunos de nosotros lidiamos con la preocupación con medicina. Mira, hay gente que sí necesita medicina, pero no todos. Algunos de nosotros estamos lidiando con la ansiedad tratando de no pensar, pero ¿puedes tú dejar de pensar realmente? No importa que tú todavía piensas. Algunos de nosotros estamos tratando de lidiar con la preocupación, tratando de ignorar la preocupación. ¿Sabes cuál es el problema? La preocupación es este compañerito que nunca puedes ignorar. Algunos de nosotros estamos tratando de lidiar con la preocupación con positive thinking, pensando positivamente. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. ¡Bum! ¿Qué te pasa? No funciona. Por lo tanto, el Señor no te va a dar nada de eso.
el Señor te dice algo que ni te esperabas. Escuche, aprende a parar y pensar. ¿Vio? La razón por la que nosotros lidiamos con la ansiedad y la preocupación es porque no sabemos parar y pensar. La Biblia le llama contemplación, la Biblia le llama meditación, la Biblia lo llama realmente poder apreciar lo que tú ya tienes y quién Dios es. ¿Quieres que te lo muestre? Mira acá, versículo 26 empieza diciendo, fíjense, diga fíjense, en las aves del cielo. ¿Tú sabes lo que significa fijarse? Es enfocarse en algo y poner atención de tal forma que lo que tú en lo que te estás fijando te afecta a ti. En el versículo 28 dice, observen cómo crecen los lirios del campo. La palabra observar es literalmente mira y piensa hasta que entiendas. Una palabra hermosa. En el versículo 33 dice, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Tú sabes lo que significa la palabra buscar? No solamente es buscar, sino mirar hasta que tú desees lo que estás buscando. Fijar, observar, buscar. Si tú quieres aprender a lidiar con tu ansiedad y tu preocupación, tienes que aprender a parar, mirar, fijarte, observar, buscar, pensar. ¿Tú quieres un sinónimo de la palabra preocupación? Distracción. Tú te preocupas cuando estás distraído con cosas que no valen la pena. Tú te preocupas cuando estás tratando de controlar cosas que no puedes controlar. Estás distraído. ¿Tú sabes cuál es un sinónimo de la palabra fe? Enfoque. ¿Notaste tú que en el versículo 30 el Señor llama a la gente que tiene ansiedad y preocupación gente de poca fe? Ahora escúcheme acá, porque cuando el Señor Jesús utiliza la frase gente de poca fe, ni está hablando, escúcheme aquí, no está hablando ni de la calidad de tu fe, ni tampoco la cantidad de tu fe. Cuando el Señor te llama a ejercer fe, te está llamando a enfocarte, no en tu fe, pero enfocarte en el Dios que da fe. Es no enfocarte en ti mismo y lo que tú puedes hacer, es enfocarte en Él y lo que Él puede hacer. Esa es la diferencia. El Señor te dice, de la única forma que tú puedes lidiar con tu ansiedad y tu preocupación es cuando tú te fijas en Él, cuando lo observas a Él, cuando lo buscas a Él, cuando te enfocas 100% en Él. Tu fe es ejercitada cuando haces todo eso, cuando tu enfoque es el Dios que te da valor. Cuando tu enfoque es en el Dios al que le importas y provees. Cuando tu enfoque es en el Dios que siempre obra providencialmente. Cuando tu enfoque es en el Dios que controla todo, absolutamente todo, lo sientas o no. Nuestro problema es que en medio de la ansiedad nosotros nos distraemos. Hace mucho tiempo un hombre que se llama Blaise Pascal, un filósofo cristiano, él decía esto. Escucha aquí, todas las miserias de los hombres se derivan de no poder sentarse solo en una habitación tranquila. Todas las miserias de los hombres derivan de no saber parar, observar, pensar. Más adelante él dice, a menudo he dicho que la única causa de la infelicidad, la única causa de la infelicidad del hombre es que no sabe cómo quedarse en silencio en su habitación. Tú sabes que el Señor me está dando una convicción criminal frente a esto, porque yo siempre estoy o leyendo algo, o mirando algo, o escuchando algo. Y el Señor dice, de la única forma que tú aprendes a lidiar es cuando paras y piensas. ¿Sabías tú que la razón por la que tú tienes que venir a la iglesia? Escúchame acá porque le vamos a meter un regaño, ¿ok?
¿Sabías tú que la razón por la que tú debes venir temprano a la iglesia? Diga temprano. Algunos de ustedes se pasan, déjeme decirle. 12:30 van entrando por esa puerta, se pasan. ¿Sabías tú que la razón por la que tú tienes que venir a la iglesia es precisamente para poder enfocarte otra vez? El Señor diseña a la iglesia para que nos enfoquemos otra vez en Él. Hay un hombre que se llama Eugene Peterson que acaba de pasar a la presencia del Señor. Él habla del día de reposo y él dice esto: el día de reposo, lo que hacemos aquí en la iglesia, es un tiempo y espacio que nos permite despejarnos de todo lo que nos puede distraer, todas nuestras actividades, y nos permite reposar lo suficiente como para poder ver lo que Dios está haciendo. ¿Escuchó eso? El venir a la iglesia nos permite reposar lo suficiente para poder ver lo que Dios está haciendo. La razón, mi hermano y hermana, la razón, mi amigo y amiga, por la que tú estás sufriendo con la preocupación y la ansiedad es porque el objeto de tu fe no es Dios. Es algo más. Es algo más. Y es por eso que la Biblia es tan importante en tu vida. Y es por eso que la oración es tan importante en tu vida. No solamente escuche a tu cuate que está predicando, usted métase en la palabra. Porque es en la palabra donde el objeto de tu fe es Dios. El Dios del libro de Génesis que crea y controla todo por el poder de su palabra. Di amén. El Dios de Noé, que es lo suficientemente poderoso como para enviar un diluvio, y lo suficientemente misericordioso para proteger una familia. Diga amén. El Dios de Abraham y Sara, que crea un bebé dentro de una mujer, incluyendo cuando era físicamente imposible que eso sucediera. Diga amén. El Dios de Jacob, que lo eligió y usó a pesar de que era un mentiroso. Diga amén. El Dios de José, que aunque sufrió, fue rechazado y vendido como esclavo, su Dios lo mantuvo, lo protegió para el bien de su pueblo. Diga amén. El Dios de Moisés, un hombre débil e inseguro que fue escogido y usado por Dios para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. Diga amén. El Dios de los israelitas, que fue fiel y paciente incluso cuando su pueblo era ingrato y rebelde. Diga amén. El Dios de Josué, que llevó a su pueblo a la tierra prometida y les dio la victoria sobre sus enemigos. El Dios del libro de Jueces, que una y otra vez envía a sus mensajeros para evitar la destrucción de su pueblo. El Dios de Ruth, el Dios que utiliza una mujer inmigrante para hacer de ella la madre de una gran dinastía. El Dios de Ana, el Dios que escucha las oraciones de una mujer quebrantada. El Dios de David, el Dios que convierte a un niño pequeño en un gran rey. El Dios de Nehemías, el Dios que reconstruye una ciudad. El Dios de Esther, el Dios que usa a una mujer valiente para defender a su pueblo. El Dios de Job, el Dios que quebranta y restaura. El Dios de los profetas, el Dios que nunca deja de hablarle a su pueblo. El Dios de Daniel, el Dios que siempre está presente, incluso en el foso de los leones. El Dios de los discípulos, hombres y mujeres limitados, sin educación y débiles, que transformaron el mundo con el poder del evangelio. El Dios que es Cristo Jesús. El único que, aunque experimentó la preocupación y la ansiedad, nunca se distrajo, incluso cuando sabía lo que le iba a pasar. Nunca se distrajo. Hebreos capítulo 12 dice que por el gozo puesto enfrente de él. ¿Tú sabes cuál era su gozo? Tu alma, tu vida. La razón por la que llegó hasta la cruz del Calvario es porque te veía a ti. Tú eres su gozo, tu perdón, tu aceptación. Es por eso mismo que el autor de Hebreos capítulo 12 nos llama a mirar a Cristo, que soportó la cruz y absorbió la vergüenza porque tú eras su enfoque. Es la misma razón por la que Pablo nos llama a poner nuestra mirada en las cosas de arriba.
El autor de Hebreos nos llama a fijar nuestros ojos en Jesús, el pionero y perfeccionador de nuestra fe. Si tú quieres realmente poner tu enfoque en Dios, tienes que poner tu enfoque en Cristo. Si tú quieres ver si Dios realmente le importas, mira a Cristo, no fue a la cruz del Calvario. Si tú quieres saber si Dios realmente provee, mira a Cristo, no proveyó para tu salvación. Si tú realmente quieres ver cómo Dios obra providencialmente y está siempre en control, mira a Cristo. No movió y trabajó todo para que tú fueras salvo. Si Dios está en control de tu salvación de principio a fin, ¿qué te hace pensar que no está en control del resto de tu vida? ¿Te preocupas? Claro que sí. No te preocupes. A Dios le importas. Tú tienes valor para Él. ¿Te preocupas? Claro que sí. No te preocupes, el Señor siempre trabaja providencialmente y siempre provee lo que necesitas. ¿Te preocupas? Claro que sí. Sin embargo, a Dios le importa. A Dios realmente le importa si Él está en control de cada una de las situaciones de tu vida. ¿Te preocupas? Claro que sí. Pero por eso envió a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Él es el león de Judá. Él tiene el poder para dar libertad. Él es el cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. ¿Te preocupas? Yo también. Pero mi enfoque no puede ser mi preocupación. Mi enfoque tiene que ser Él. Mira, antes de terminar, yo no te estoy prometiendo que el Señor te va a quitar los problemas. Es más, el texto te dice, al final del texto, es que mañana tiene problemas. Lo que sí sé es que tú no tienes que ser gobernado por tus problemas. Yo sé que van a haber preocupaciones, pero aquí el llamado es que tú no tienes que ser gobernado por tus preocupaciones. Es posible vivir descansando en quien nuestro Dios es. Aprende a parar, pensar, meditar, buscar, abrazar al Dios de tu salvación. Mira, hay una ilustración que el Señor Jesús habla del fundamento en la roca. ¿Te acuerdas de eso? Y dice que hay dos clases de hombre, un hombre que hace el fundamento en la roca y el hombre que hace el fundamento en la arena. Y dice que viene la tormenta, y viene la lluvia, y viene todo lo demás. ¿Tú sabes lo interesante acerca de ese texto? Es que dice que la tormenta y la lluvia cae sobre el cuate que está en la roca y sobre el que está en la arena. Significa que a todo el mundo le va a caer. La diferencia es cuál es el objeto de tu fe. Y para nosotros es Cristo. Amén. Vamos a orar. Dios nuestro, estamos tan agradecidos por reconocer, Señor, que tú estás por encima de todas las cosas, Señor, que a ti realmente te importa la salvación de tu pueblo, que a ti realmente le importa la condición de tu pueblo, que tú siempre provees, Señor, para nuestras necesidades, que tú siempre estás en control, que tú siempre obras providencialmente, que tú siempre haces la obra. A la misma vez, Señor, te damos gracias porque podemos reconocer que somos seres caídos, con luchas llenos de preocupaciones y ansiedades. Ayúdanos, Señor, a luchar en contra de nuestras distracciones y ponerte a ti, tu obra redentora en la cruz del Calvario, como nuestro único enfoque. Ayúdanos a hacer eso, Señor, por el poder del Espíritu Santo que moras en cada uno de nosotros. Quédese ahí con su rostro inclinado. Mire, aquí hay gente que está pasando por situaciones bien difíciles. Hay gente que tiene a Cristo y gente que todavía no tiene a Cristo.
Y yo quiero que tú consideres que la única forma que tú puedes lidiar con lo que tú estás pasando es cuando tú has puesto tu fe en aquel que realmente puede cambiar las cosas. Y te voy a pedir que a nosotros estar cantando, tú utilices esto como una confesión, como una oración. Y que al finalizar el servicio te acerques a nuestros hermanos que van a estar aquí enfrente para orar y le digas, yo quiero conocer a este Dios que Aníbal predicó. Yo quiero tenerlo como mi Dios y mi Salvador. Y para nosotros, el resto de nosotros, utilicemos este tiempo de oración y respuesta como una confesión. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y respondemos al Señor en una oración?